El viento lleva siendo protagonista toda la tarde. El conjunto de la comunidad permanece a esta hora en aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Junto a la lluvia son consecuencias del paso que nos deja la borrasca Herminia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una de las provincias que más está notando ese viento es Burgos. Allí, Lucía Reñón, ¿cómo evoluciona la situación? Pues aquí hay algunas zonas como la cordillera cantábrica o el norte de Burgos, donde esos avisos se han elevado a nivel en naranja por rachas de viento que pueden llegar a alcanzar los 100 kilómetros por hora. Eso sí, de cara a mañana se espera que estos vientos sean algo más suaves. Todavía sin una solución próxima, además de las económicas y sociales, las que no se renovaron tras el rechazo del decreto ómnibus del Gobierno. Hoy hablamos de otra consecuencia de esas medidas, el fin de las subvenciones al coche eléctrico. Al usuario le afecta directamente porque cuando quiera comprar un coche nuevo va a ver que el precio son 7.000 euros más. Entonces, comparativamente a otros coches, no le va a permitir a mucha gente comprar un coche eléctrico. El Ejecutivo hará cambios en la licitación de Muface. Se suspende el plazo de presentación y modificará los pliegos para incluir correcciones, dice, para atraer a las aseguradoras. Hablaremos también de los cambios que a partir de ahora se dan en las bajas laborales. Uno de los más llamativos y también conflictivos, la introducción de las bajas intermitentes que combinen días de descanso con jornadas parciales siempre que sea posible. Si le va a afectar a la recuperación final de su dolencia, no se le va a poder definir esa situación intermitente de trabajo. Hacer ejercicio y una vida saludable es el propósito más repetido, el que más nos encontramos. Comenzar a ir al gimnasio, por ejemplo, en este enero de 2025, y de momento parece que lo hemos cogido con fuerza. Bueno, la borrasca Herminia está elevando los avisos por viento y lluvia en algunos puntos de Castilla y León. En Zamora, por ejemplo, hay aviso naranja por lluvias que pueden alcanzar los 100 litros en 24 horas. Además, las rachas de viento en varias provincias podrían llegar a los 80 kilómetros por hora. Es el caso de Palencia y también Burgos. Allí, Lucía, no sabemos si con ese viento habrá mucha gente paseando por la calle, ¿no? Pues son pocos los valientes que se han atrevido a salir a la calle a estas horas, y los que lo hacen lo han hecho en su mayoría en coche. Estamos prácticamente nosotros solos y no es para menos, porque además del viento también la lluvia nos ha acompañado durante gran parte de la tarde. Aquí los avisos naranjas por fuertes vientos se extenderán hasta esta medianoche y ya de cara a mañana se espera que vaya bajando la intensidad conforme vaya avanzando el día. Aunque eso sí, en la zona del sistema ibérico se activará mañana el aviso amarillo por posibles nevadas. Herminia es la responsable de esto. Zonas acordonadas en Burgos o recintos al aire libre cerrados en León, donde el ayuntamiento ha prohibido la entrada a todos los parques de la ciudad como medida de precaución. También en Ponferrada han puesto el candado a sus jardines públicos, mientras que en Soria el consistorio ha cerrado el Sotoplaya, la carretera de las 7 curvas de subida al Parador y Balonsadero. Cualquier prevención es poca frente a las rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora. Hasta 100 kilómetros por hora sufren hoy en Palencia, donde los bomberos han tenido que intervenir en algunos puntos, o en Burgos. En estas dos provincias llevan toda la tarde con aviso naranja. Y no es el único, porque hoy la otra imagen del día es esta, la del paraguas. La lluvia comparte protagonismo con el viento, dejando varias provincias en alerta. 40 litros de agua por metro cuadrado se recogen en Ávila y Salamanca en 12 horas, hasta 80 litros en Sanabria, en Zamora. La mala noticia, que a Herminia aún le queda otro día de lluvias y fuerte viento en nuestra comunidad. Y además, a partir de mañana, llega también la nieve. Y en el resto de España los efectos de Herminia están dejando también vientos huracanados por encima de los 100 kilómetros por hora en muchos puntos. En el aeropuerto de Bilbao han tenido incidencias y desvíos de vuelos. En Cantabria, aviso naranja por fenómenos costeros con olas de hasta 7 metros. También está dejando grandes lluvias en Galicia con más de 100 litros acumulados.
La lluvia de estos días se está dejando notar también en los caudales de nuestra comunidad, que han incrementado su nivel, aunque eso sí, sin riesgo de desbordarse. El río que más preocupaba era el Pisuerga, que a su paso por Valladolid duplicaba su caudal en apenas 24 horas. Ayer por la tarde se alcanzaban casi los 170 metros cúbicos por segundo frente a los 83 del viernes. Aún así no hay riesgo real de desbordamiento y es más, a lo largo de la jornada ese caudal ha ido disminuyendo progresivamente. Pero hay que decir que el Pisuerga no ha sido el único río que se ha incrementado notablemente a raíz de todas esas precipitaciones. También el Duero, a su paso por Zamora, ha amanecido esta mañana con 200 metros cúbicos por segundo, 100 más que la mañana anterior, y muy pendientes además de las lluvias que se esperan también para mañana lunes. Y se van dando pasos. El Gobierno hará cambios en la licitación de Muface. El Ministerio de la Función Pública suspende el plazo de presentación y va a modificar los pliegos para incluir correcciones para atraer, así dicen, a las aseguradoras. El Gobierno ha decidido ampliar el plazo para la licitación de Muface. Esta decisión llega tras semanas de conversaciones entre el Ministerio y las aseguradoras. Ahora mismo, Adeslas y Asisa estarían dispuestas a aceptar la oferta del Gobierno a la espera de correcciones en el pliego. La primera licitación quedó desierta y en esta segunda el Gobierno plantea un aumento del 33% de las primas. Recordemos que de esto depende la cobertura sanitaria de 1,5 millones de empleados públicos. Y en el BOE ya se reflejan los cambios que a partir de ahora se dan en las bajas laborales. Vamos a verlo. Destaca una digitalización completa. Los partes se enviarán solo por vía telemática. Mayor precisión en los plazos de recuperación. Los médicos deberán especificar unos plazos estimados con mayor detalle, que hasta la fecha también un incremento en el control y supervisión. Habrá más evaluaciones periódicas. Además, también mayor responsabilidad para las empresas. Tendrán que evaluar con mayor exactitud si la baja está justificada según las funciones de ese empleado. Y por último, lo más llamativo puede ser de todo la introducción de bajas laborales intermitentes que combinen días de descanso con jornadas parciales, eso sí, siempre que sea viable. Las palabras de la ministra de alguna manera lo que generan es una cierta inseguridad, y cuando una persona trabajadora se encuentra en esa situación de incapacidad temporal lo que precisa y es necesario es la seguridad. Es el punto más polémico en los cambios que ya se aplican en las bajas laborales. La combinación de días de descanso con jornadas parciales sería poco viable según los expertos. Si le va a afectar a la recuperación final de su dolencia, no se le va a poder definir esa situación intermitente de trabajo. La Seguridad Social quiere con esta reforma modernizar el sistema y optimizar, dice, su eficiencia. Hay un gran absentismo por esa incapacidad temporal. Las bajas estarán limitadas a un periodo máximo de 18 meses. Por ejemplo, en Castilla y León, la ansiedad hizo que se triplicaran por 3 en los últimos 10 años. Sí existe esa situación de presión por parte de la empresa, pues porque entiende que el trabajador es indispensable para ese puesto de trabajo. En esta reforma también se pedirá una mayor precisión en los plazos de recuperación o un incremento en el control y la supervisión posterior. Personal que nutra ese sistema público de salud y de esa manera puedan dar atención de manera precisa, adecuada a las personas trabajadoras. El Ministerio de Trabajo insiste en que estos cambios beneficiarán tanto a trabajadores como a empresas. A pesar de que el ERTE es de ámbito nacional, ante la pregunta de que se pide que se nos implique por parte de la Junta de Castilla y León, nosotros sí lo vamos a hacer. Y está previsto que la delegada territorial de la Junta de Castilla y León se reúna con el comité de empresa este próximo lunes. Ya han oído, será mañana cuando se haga efectiva esa reunión. Esta semana, mientras tanto, se producía la primera movilización de la plantilla de Siemens Gamesa en Ágreda, en Soria, un centro donde trabajan de forma directa casi 300 personas, pero que con los empleos en empresas auxiliares la cifra se eleva a 400. Los trabajadores de la planta apelan a la intermediación política para intentar salvar su futuro. Mañana se reunirán con la delegada territorial de la Junta en Soria y esperan poder hacer lo mismo a lo largo de la semana con el subdelegado del Gobierno. De momento siguen sin tener noticias de la empresa. Esta misma semana el Ejecutivo Regional anunciaba su intención de buscar fórmulas para colaborar con los trabajadores que siguen mirando con preocupación a lo que podría ser de ellos en los próximos meses.
es lo que más repiten los trabajadores de la planta que Siemens Gamesa tiene en Ágreda. Incertidumbre. Mucha intranquilidad y mucho nerviosismo. Son dos de los veteranos de la fábrica. Juan Carlos lleva 22 años y a pesar de ser un sector con frecuentes altibajos, no recuerda una situación así. Tuvimos un ERTE hace 4 años, no cerraron lo que es la fábrica, o sea, venías a trabajar una semana, sí, una semana no. Encarna trabaja aquí desde hace 19 años. Cuando yo empecé a trabajar había 3 turnos de trabajo, muchísimos parques de los que podemos ver por nuestras carreteras y cualquier rincón de España pues están fabricados aquí. Temen que el posible ERTE se suceda de un cierre definitivo. Volver al mercado laboral podría ser muy complicado. Ahora hago 59 en marzo y imagínate que yo me pego ahora de ERTE y luego dice la empresa en el 2027 cerramos. Te has metido en una edad que ya no sabes si vas a encontrar un trabajo o no lo vas a encontrar y todavía no tienes edad suficiente como para jubilarte. Mucha gente joven que trabaja aquí y también vive en Ágreda, pues ellos también quieren tener su futuro aquí en Ágreda. A nivel mental notan las consecuencias. Estamos todos pendientes de que nos informe, que alguien nos diga algo. Yo, por ejemplo, el otro día tuve que ir al médico porque tenía una ansiedad de la leche. Es la incertidumbre con la que conviven desde hace años. Tras el rechazo en el Congreso, ya saben, del decreto Omnibus, han quedado sin efecto numerosas medidas sociales y también económicas. La más comentada, la desaparición de las bonificaciones al transporte público, pero también la no revalorización de las pensiones, pasando por la prórroga del bono social y la paralización de las ayudas por la Dana o el volcán de La Palma. Y una consecuencia más de la que no se está hablando tanto, pese a su impacto económico, es por ahora que se acabaron también las subvenciones al coche eléctrico. Hasta 7.000 euros más puede costarnos a partir de ahora un vehículo eléctrico tras la suspensión de las subvenciones. Había varias ayudas, 7.000 euros que era una ayuda directa si achatarrabas un vehículo, si no lo achatarrabas eran 4.500 y además había otros 3.000 euros que daba el Estado en forma de desgravación en la declaración de la renta y la Junta llegaba a complementarlo para que llegara a 4.000 euros. También se cancela la ayuda para instalar un punto de recarga en casa. A la gente le suponía que en vez de tener que gastar 2.000 euros en poner un punto de recarga en su hogar, lo pudieran hacer por 300, 500 euros. Eso se ha acabado. Ahora el precio se encarece y tanto usuarios como concesionarios lo notan. Hemos visto gente que había reservado un coche eléctrico durante estos primeros días de enero y está ahora en la incertidumbre total. El propio concesionario está perdido, no tiene información para asesorar al cliente sobre cuánto va a valer el coche. Todo esto en un año de estancamiento de la movilidad eléctrica en nuestro país. Apenas llega entre vehículos eléctricos e híbridos enchufables a un 15%. Y en Europa la tendencia está en países como Holanda u otros 30-40%, y Noruega ya está vendiendo el 100% de vehículos eléctricos. Desde el sector advierten, sin esas ayudas se desplomarán todavía más las ventas y será difícil cumplir con los objetivos de descarbonización que marcan España y la Unión Europea. La derogación del decreto Omnibus agrava la situación en torno a la factura de la luz. El IVA de la electricidad subirá del 10 al 21% y el bono social eléctrico, que ofrecía descuentos de hasta el 60 y el 80% para hogares vulnerables, queda suspendido. Estaba previsto que este año los descuentos se redujeran progresivamente, primero al 50 y 65% y después al 35 y 50 ya en enero del próximo año, pero ahora esos beneficios quedan paralizados hasta que el Gobierno plantee una alternativa. En Castilla y León, 112.000 personas dependen actualmente de este bono. Europa lleva décadas trabajando para dejar de depender de otros países en cuestión energética. De ahí su apuesta por las energías limpias. No solo se trata de importar menos de fuera de la Unión Europea, también de no depender de cuestiones políticas, bélicas o geográficas. Por primera vez, las renovables han desbancado al gas y al carbón. Las energías eólica y solar están permitiendo que seamos independientes de países como Estados Unidos, que tiene la llave de los precios de la electricidad en Europa. Si lo que hace el señor Trump es, por ejemplo, poner aranceles o subir los precios de la exportación de gas natural para evitar que el gas natural allí localmente suba de precio, pues esto se repercutirá directamente en el precio que pagamos en Europa por el gas y, por tanto, por la electricidad. Seguimos comprando energía de otros países, pero dependiendo de los precios y el mercado. En España importamos energía de otros países, entre otros de Francia, y que por tanto tenemos, digamos, una componente nuclear importada
de nuestra energía de otros países. Porque en el nuestro las centrales nucleares, según los expertos, no son competitivas. En los próximos 8 años, 7-8 años, veremos el cierre total de la energía nuclear en España. Castilla y León es líder en producción de energías renovables. El carbón dejó de ser hace años una de las principales fuentes energéticas. El precio de la electricidad ha sido hoy el más barato desde principios de diciembre. El megavatio hora cuesta 26 euros de media en el mercado mayorista y mañana será aún más asequible. Este lunes se van a pagar de media 21 euros por megavatio hora. Bueno, hemos hablado de ayudas energéticas, de electricidad, también de Muface, y de ello ha hablado también esta mañana el Partido Popular en León. Dice Esther Muñoz que todo lo que están sufriendo los ciudadanos y que si el gobierno tiene bloqueado el país debería convocar elecciones. La obligación de sacar las leyes no es de la oposición, es del presidente del gobierno y de su gobierno. Y por tanto, lo que tienen que hacer es, si no tienen ni cuentan con mayoría parlamentaria, convocar elecciones. Esto lo está haciendo el Partido Popular y lo decía Pedro Sánchez también en 2018. Por lo tanto, lo que le pedimos es que sea coherente y que no use a los españoles como rehenes para poder mantenerse en el gobierno. Mientras tanto, el Gobierno negocia para intentar aprobar el decreto ómnibus en el Congreso con el mismo texto que ya fracasó. Pedro Sánchez asegura que buscarán votos debajo de las piedras frente a la que llama coalición negacionista de PP y Vox. Lo ha dicho hoy en Canarias, donde no ha mencionado la crisis migratoria. Lo que tenemos enfrente con Feijóo y Abascal o el Partido Popular y con Vox es la coalición negacionista. Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción, para que la gente tenga sus derechos, los derechos que el Partido Popular y Vox les han cercenado votando en contra. Las vamos a sacar sí o sí. Uno de los empeños de Pedro Sánchez es la lucha contra la impunidad del anonimato en redes sociales. Esta semana proponía en el foro de Davos que los perfiles que estén vinculados a un documento de identidad digital. La Unión Europea trabaja ya en una identificación similar, pero no se aplica a redes. La única forma de desvelar quién está realmente detrás de un perfil en una red social es a través de una denuncia ante un posible delito. La empresa no lo va a desvelar porque tú se lo pidas, pero sí es cierto que con esa reclamación que le hagas, pues podría ser que un juez obligara a desvelarlo. Además, las autoridades tendrían que verificar esa identidad, porque creamos las cuentas en redes sin necesidad de ningún documento oficial, como sí que hacemos para usar otras aplicaciones. Por ejemplo, pues la banca. No podemos acceder a los servicios de banca sin una identidad, por lo menos en Europa. Para acabar con la sensación de impunidad, Pedro Sánchez ha propuesto que se vinculen los seudónimos de las redes sociales a un registro europeo de identidad digital, para que los usuarios puedan ser identificados por las autoridades. La Unión Europea ya trabaja en ese registro, de momento sin aplicación a las redes. Una de las propuestas es lo que se llama la cartera digital, ¿no? Que nosotros pongamos nuestras credenciales en un sitio como seguro y luego las podamos utilizar para identificarnos donde queramos, nosotros como ciudadanos europeos. Se implementa con el eIDAS, que es como se conoce la autenticación ciudadana del Reglamento Europeo de Identificación Electrónica. Esta cartera digital personal es voluntaria y de momento se utiliza como certificado digital para trámites entre distintos países. Los expertos afirman que si en un futuro se quisiera aplicar a las redes sociales, sería necesaria la colaboración de las empresas tecnológicas. Ante los graves daños que los conejos están produciendo en la comarca de Cigales, en Valladolid, los agricultores piden ayuda. El pasado viernes, tras la reunión con la delegada territorial de la Junta, se acordó que se permitirá de forma puntual controlar la sobrepoblación con trampas y también con caza nocturna, pero el sector cree que no será suficiente. Tras la reunión con la delegada territorial se llegó a un acuerdo y es que se tomarán dos medidas extraordinarias, el uso de trampas y también la caza nocturna, pero lo que no se sabe es cuándo y cómo se tomarán esas medidas. Por eso los agricultores de la comarca de Cigales piden a la Administración que se declare ya la emergencia cinegética y se tomen esas medidas de manera urgente, porque ya afecta a 25.000 hectáreas de viñedo y cultivo en esta zona de Cigales y los agricultores creen que podría convertirse en un problema sanitario dada la proximidad de las poblaciones a los campos y piden también que alguien se haga cargo de sus pérdidas, ya que es a lo que se enfrentan cada día cuando salen a sus campos. Esta parcela sembrada en octubre debía estar verde, pero los conejos la han arrasado. Estamos en un año de superpoblación de conejos con unos daños catastróficos, 25.000 hectáreas afectadas solo
en Cigales. Por eso los agricultores de la comarca piden medidas urgentes. Aquí lo que se trata es de una emergencia cinegética y que la Administración se haga cargo a los daños o intente ella erradicar el problema. Tras una reunión con la delegada territorial, la Junta les concede de forma extraordinaria la posibilidad de poner trampas y autoriza su caza nocturna. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni en qué condiciones, ni nada. Lo que les genera incertidumbre. Pues a los que nos dictan las normas, cuando les entre una rata en casa, que la den de comer, la dejen criar, y entonces a ver cómo funcionamos todos, qué es lo que hacen con nosotros. Nadie se hace cargo de los daños y aquí pues andar con pellizquitos de monja. Hay viñas que no se recuperan ya la vida. Con 108 años se las están comiendo, que es el patrimonio que tenemos aquí en Cigales. No saben si estas medidas serán suficientes y creen que un desgaste químico podría ser la solución. Seguro que ya lo habrán visto, el vídeo viral de una mujer que se encuentra con un lobo cuando volvía a su casa en Bárcena de Pienza, en Burgos. La chica mantiene la calma en el interior de su coche y en apenas unos segundos el lobo desaparece. Bueno, pues para saber cómo actuar ante estos encuentros no deseados, expertos en animales salvajes nos dan alguna recomendación. Hace unos días se hizo viral en las redes sociales el avistamiento de un lobo en una carretera de Burgos. Estos encuentros repentinos entre animales salvajes y seres humanos parecen ser cada vez más habituales. Es una falsa sensación porque la realidad es que, claro, ahora con los teléfonos móviles tenemos un boom de lobos que aparecen por todas partes. Los lobos siempre han estado ahí. En Castilla y León hay 193 manadas censadas. La población de lobos ha crecido un 8% en los últimos 10 años. Sin embargo, encontrarte cara a cara con uno de ellos es muy poco probable. Tienen un miedo al ser humano y un respeto hacia nosotros exacerbado. Lo que va a hacer siempre ante nuestra presencia va a ser huir. Aunque sí se acercan a los núcleos urbanos. Sobre todo para ver qué encuentran de comer por allí. Sobre todo despojos, las basuras. En caso de que se produzca uno de esos encontronazos. Tranquilidad. Pero tranquilidad, es muy difícil, claro, tener sangre fría es muy difícil. Es una situación llamativa, pero según los expertos no hay por qué alarmarse. También cuando nos encontramos con un perro, que impone respeto, y los perros, cuidado, los perros sí que pueden tener más riesgo en el sentido de que se van a acercar al ser humano. Y es que no hay ninguna evidencia de que los lobos hayan atacado al ser humano en todo el último siglo. En Valladolid, la Policía Nacional ha rescatado a una mujer con movilidad reducida del incendio de su vivienda. Ocurría a primera hora de la mañana y esta tarde los bomberos han tenido que sofocar este otro mismo incendio en la misma ciudad. Como ven, las llamas emanaban desde el edificio hacia la calle. No ha habido que lamentar ningún herido. Y buenas noticias llegan desde Ávila en materia sanitaria. La neuróloga abulense Ana Belén Caminero ha sido reelegida coordinadora del Grupo de Estudios de Esclerosis Múltiple de la Sociedad Española de Neurología. Durante los 2 próximos años volverá a ser la encargada en investigación y formación. Vamos a conocer más en profundidad lo que es la neurología, que es la responsable de coordinar todas las funciones corporales, desde el latido del corazón y los movimientos hasta los pensamientos y las emociones. Nos atiende en la biblioteca. Junto a su consulta hospitalaria, Ana Belén Caminero lleva 37 años dedicada al conocimiento del sistema nervioso y al tratamiento de todas las patologías derivadas de su mal funcionamiento. Es neuróloga. Una de ellas puede ser la esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes, pero otras tan importantes como, por ejemplo, la patología vascular cerebral, los trastornos del movimiento, entre los que incluimos el Parkinson como una de las patologías más prevalentes o relevantes, o como incluimos, por ejemplo, también las demencias. Caminero coordina el Grupo de Estudios de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Neuroinmunológicas Relacionadas en la Sociedad Española de Neurología y nos habla de la equidad. Tanto en la accesibilidad al sistema sanitario como en la accesibilidad a pruebas diagnósticas, a especialistas correspondientes. Le preguntamos cuáles son las patologías neurológicas más comunes en consulta externa. Quizás las cefaleas y específicamente la migraña. La migraña concretamente afecta aproximadamente
aproximadamente a un 18-20% de las mujeres y aproximadamente a un 10-12% de los varones. Y el ictus en patologías hospitalarias. La investigación forma parte de su día a día. Investigación avanzada y enfocada ahora a controlar el componente degenerativo de muchas de estas enfermedades. Termina ya Fitur con un balance muy satisfactorio para Castilla y León. Según la Junta, la viceconsejera de Acción Cultural avanza que el stand de nuestra comunidad ha recibido más visitantes que en el resto de ediciones de esta feria de turismo. Además, destaca que se ha ensalzado el valor del territorio como localización de rodajes de películas y series y el crecimiento de un 10% del volumen del negocio. El sector ha batido récords en esta feria y donde se han producido más de 2.100 encuentros comerciales, un 10% más que el año pasado. Nunca ha habido tanto público visitando Castilla y León e interesados en nuestros espacios como en esta edición de 2025. Castilla y León está de moda. Bueno, dicen que 21 días bastan para crear un hábito. Enero ya los ha sobrepasado y por eso queremos hacer balance de los propósitos de Año Nuevo que muchos se prometieron. Enero de 2025 afronta sus últimos días y ya hemos comenzado con los propósitos que nos hicimos con las campanadas con las que despedíamos 2024. El más repetido, el de llevar una vida saludable y el de entrenar, el de hacer ejercicio, y nos hemos encontrado que hemos afrontado con fuerza esta lista de propósitos. El Colegio de los Propósitos no va a encontrar a quien suspender en esta información. Todos nos dicen cumplir con su lista. Voy muy bien avanzada y vamos, todo genial. Algunos buscan marcar el resto de su vida. Tenemos uno y es más importante y puede ser bomberos. Fuertes y no paramos ningún día. O simplemente a sentirse mejor consigo mismo. La constancia y el esfuerzo son muy importantes a la hora de apuntarse a un gimnasio, porque al final si no tienes esfuerzo ni constancia, al final no vas a conseguir nada. Llevar una vida un poco más saludable quizá, o disfrutar más de una caminata, por ejemplo. Eso sí, no se confíen. Estamos en enero, a ver cómo acaba el año. De momento hemos empezado a cumplirlo. Los expertos dicen que ponerse metas es innato a nuestra naturaleza, pero que deben ser metas realistas. Es verdad que cuando son muy elevados, pues eso trae repercusiones negativas, frustración, estrés, ansiedad, baja autoestima. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ser específicos en los propósitos. Lo importante es ir día a día. Cuando en una de las ocasiones igual no lo conseguimos y no tendernos a sentir culpables, sino que intentar pues buscar soluciones. ¿Por qué nos surgió? ¿Qué es lo que pasó? Cuando cumplimos uno de los propósitos, pues darnos como, por ejemplo, algún tipo de premio, un autocuidado. Si les parece, en junio hacemos otro examen, vayan poco a poco y que no decaiga. Anoche en Ciudad Rodrigo, Fernando Arrabal recibió el Premio Castilla y León de las Letras 2023. El consejero de Cultura le entregó la medalla después de que no acudiera a la gala del pasado mes de abril por su estado de salud. Fernando Arrabal, una de las figuras literarias más destacadas de España, recibió ayer la medalla del Premio Castilla y León de las Letras 2023 en un acto celebrado en Ciudad Rodrigo. Hoy es el día más importante, a mis 90 años, casi 93, es el acto más importante de mi vida. He recibido casi un premio por día toda mi vida. Una ceremonia muy emotiva donde se reconoció la figura del salmantino y donde dejaron entrever futuros proyectos. Estamos cuajando un proyecto que puede ser que será, sin duda alguna, un proyecto de repercusión mundial. Una trayectoria que cruza fronteras. Sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas y su estilo ha inspirado a generaciones de creadores. Han aliado todas las guerras del mundo para hacer de mi primera obra de teatro, Picnic en campaña, la más representada en el mundo. Este reconocimiento por parte de la Junta de Castilla y León, que no pudo recoger en la gala oficial el pasado mes de abril, lo hace ahora muy emocionado y agradecido en su tierra natal. La gala de los premios Feroz dejó un galardonado de nuestra comunidad. El vallisoletano Óscar de la Fuente se llevó el premio a mejor actor de reparto por su rol en la película La Casa. En esta gala vimos caras tan conocidas como, por ejemplo, la de Pedro Almodóvar.